Bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Quería agradecer justamente la invitación para la ponencia de hoy día y más que todo agradecer también al IAP por permitir dar esta exposición y agradecer también al grupo de trabajo con el que yo vengo desarrollando las diferentes actividades en el Centro de Investigaciones Carlos Miguel Castañeda Ruiz, el cual se encuentra ubicado en el Centro Poblado Bello Horizonte en Tarapoto. Entonces quería dar una introducción como lo que es producción de alevinos de peces amazónicos. En esta oportunidad pues nos vamos a enfocar en la metodología de reproducción para lo que es Paco, Gamitana, Boquichico. Vamos a hablar un poco de doncella y también lo que es un poco de carachama, ¿no? En el caso de obtención de alevinos. Bien, entonces las especies que manejamos, pues ya sabemos, tenemos a Gamitana en este caso, es un pez omnívoro que el cual está muy distribuido en la cuenca amazónica y también en el Orinoco. Es un pez migrador, ¿no? Al igual justamente que las otras especies que vamos a tocar a continuación, como por ejemplo es el paco, ¿no? Que básicamente es una especie muy parecida a la gamitana. Su manejo también, el estudio de su manejo ya está ampliamente estudiado, distribuido y lo que es entregado, ¿no? Básicamente. También tenemos el boquichico o Proquilos nigricans, también una especie que ya se ha estudiado mucho. De estas tres especies mencionadas, pues el paquete tecnológico ya está completamente desarrollado, desde lo que es el manejo de los reproductores en estanques naturales, semiartificiales, o lo que es en estanques de geomembrana, hasta lo que es la obtención de alevines, el proceso de engorde y el proceso de cosecha. Bien, entonces para entender un poco de cómo funciona básicamente la reproducción en estos peces, ¿no? Como son migradores, estos tienen mucha estimulación a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Estos captan estímulos externos y detección de los cambios que puede existir en el ambiente. Y esto está fuertemente referenciado justamente por la creciente y la vaciante, ¿no? Entonces, parte de esos estímulos, pues suceden en los diferentes órganos que posee el pez, ¿no? Por ejemplo, los ojos, que poseen la capacidad de percibir el cambio de la luz, ¿no? Y esto, por ejemplo, varía de acuerdo al tiempo, a la estación que se tiene en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, durante los días de lluvia, la luz va a ser mucho más tenue en los días, ¿verdad? Y la temperatura también va a tender a bajar. Ahora, también tenemos otros órganos, como por ejemplo en el caso del oído, ¿no? Este caso, un oído interno que está protegido por el cráneo, ¿no? El sonido que distribuye en el aire también va a ser recepcionado justamente con facilidad por este oído. Entonces, básicamente, lo que va a propiciar a una influencia, ¿no? En los cambios hormonales que tiene el pez. También tenemos el sentido del olfato, básicamente, ¿no? La mayoría de las especies de peces, receptores olfativos son muy sensibles porque pueden detectar diferentes moléculas y en concentraciones muy bajas, ¿no? Y es mucho que ver con específicamente el cambio en creciente y vaciante. Parte de estos órganos también está el gusto, lo que es parte de los sentidos, ¿no? El sabor también es fundamental para determinar, ¿no? Por ejemplo, el cambio de estación propicia el crecimiento de plantas, diferentes árboles frutales silvestres, los cuales van a determinar justamente la nutrición de esta especie. Entonces, este sabor que ellos pueden identificar justamente por el cambio de estación en los diferentes árboles silvestres, frutos silvestres, es un determinante, ¿no? Para los cambios hormonales que puedan sentir. Ahora también justamente, como les he mencionado, va a haber un cambio importante en la temperatura, lo que es verano, lo que es invierno, lo que es vaciante, lo que es creciente, y esto lo puede detectar justamente a través del tacto, ¿no? Específicamente de la línea lateral, ¿no? Que es bastante sensible a estos cambios que tiene la temperatura, ¿no? Ahora, básicamente, todo esto es un conglomerado de sentidos que lo que hacen es al pez favorecerlo para poder así, en esta manera, identificar los cambios que propician a las estaciones en la Amazonía.
Y estos cambios influencian directamente en lo que es el funcionamiento de las hormonas que propician a la reproducción que tiene el pez en el medio natural, ¿no? Entonces, todo esto, influenciado por luz, pH, lo que es temperatura, transparencia, entre otros parámetros que tiene el agua, ¿no? Va a interceder en una serie de cadenas de órganos que tiene el cerebro, ¿no? Y en consecuencia va a determinar justamente, va a propiciar que estos peces produzcan las hormonas necesarias para que se dé el pase a la madurez del huevo. Entonces, la variación del nivel del río justamente tiene mucha influencia en todo esto. Y aquí podemos observar un gráfico, cómo se muestra la fluctuación de la creciente y vaciante a través de los meses del año, empezando en enero, terminando en diciembre, teniendo una mayor abundancia de lluvias en los meses de marzo, abril, por así. Entonces, Paco, Gamitana, Boquichico, Doncella, Sábalo, son especies migradoras, ¿no? Y básicamente están influenciados justamente por esto. ¿Por qué? Durante la etapa de creciente también existen otros factores, ¿no? Como es, por ejemplo, la conexión que se propicia del cauce principal de un río con las cochas, ¿verdad? Entonces, hay muchas implicancias ecológicas que forman parte de estas variaciones. Por ejemplo, la alta predación que está en vaciante, ¿no? El inicio de la creciente y la reproducción y luego la dispersión de los peces en los diferentes cuerpos de agua que se dan durante la inundación. Ahora, la creciente propicia estos parámetros buenos, ¿no? Para realizar la reproducción en los peces, ¿no? Por ejemplo, la temperatura 27 grados centígrados, un oxígeno de 5 a 6.5 miligramos por litro, un pH estable de 7, la conductividad de 50 a 203 miligramos por litro, y así. Se presentan estas condiciones en el medio natural que se han estudiado, que son favorables para estas especies migradoras, ¿verdad? La alta presencia de sólidos en suspensión, inundación en la llanura, la escasa visibilidad son factores que favorecen a la producción de larvas. Entonces, todo esto también lo que conlleva durante la vaciante es que el suelo se enriquezca de nutrientes, no por la descomposición que existe de materia orgánica. Y durante la creciente, pues se propicia la fertilización y la abundancia de alimento vivo, sea de origen vegetal o de animal, ¿no? En este caso hablando de fitoplancton y zooplancton. Y esto pues favorece mucho a lo que es la alimentación para las larvas, porque en el primer estadio de vida, ¿no? Las larvas necesitan alimentos muy pequeños, microscópicos, conformados por el fitoplancton y el zooplancton. Ahora, este desove justamente se da en este sentido. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema. La migración de los reproductores se da en sentido contrario que lo que es la corriente de los ríos. Y luego estos llegan hasta un punto de intersección donde se mezcla agua de una cocha, de un cuerpo estancado, por decirlo así, de una cocha, y agua de un río, donde se está realizando justamente esta fertilización de nutrientes. Es justamente ahí donde se da el desove de estas especies, y luego el huevo pues migra con la corriente del río, a lo que se le llama migración pasiva de huevos, ¿no? Que migra y mientras está migrando el huevo está en movimiento, está en suspensión, está oxigenándose. Entonces todos estos factores son propicios justamente para que se dé el nacimiento de las larvas. Ahora nosotros en el Centro de Investigaciones Carlos Miguel Castañeda Ruiz y en todos los GIAPS, pues como se ha venido haciendo ya desde que se ha hecho el paquete tecnológico de las diferentes especies, ¿no? De reproducción inducida, lo que se trata de hacer es básicamente igualar todas estas condiciones que el medio natural le da a los peces, pero ahora en el laboratorio, ¿verdad? A través de las incubadoras Wojnarowicz, a través del flujo de agua constante. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Entonces, lo que principalmente hacemos es criar nuestros peces en estanques seminaturales, en estanques de tierra, ¿verdad? Y propiciamos a una alimentación nutritiva basado en, por ejemplo, a Apactia gamitana lo tenemos con 28% de proteína, a 1.5 de su biomasa, ¿verdad? Entonces lo tenemos con una alimentación muy buena
para generar justamente la nutrición adecuada que propicie a la formación de células, a la formación de gametos, tanto en machos como hembras, ¿no? Y ha llegado el momento, por supuesto, los reproductores tienen que ser mayores de 3 años, porque se sabe perfectamente que Paco y Gamitana tienen que tener esta edad mínima para ser reproductores competentes. Entonces, llegado este tiempo, lo que ya normalmente se hace es proceder con todo el proceso de reproducción inducida. Y en este caso, empezamos con lo que es evaluación de reproductores, ¿no? Lo que se tiene que ver con lo que es captura de reproductores, la evaluación de las características externas para determinar si la hembra está en condiciones de tener huevos buenos, y en el caso del macho, para ver si bota esperma, ¿no? Mediante el apretón que se le realiza. Y además también se realiza un proceso de biopsia o canulación, ¿verdad? Es justamente lo que vemos en la imagen. La captura de reproductores lo hacemos con una red grande. Si el estanque, por ejemplo, tiene una profundidad mayor a 1.5 metros, es recomendable bajar un cuarto de esta profundidad para propiciar a una mayor captura de reproductores. De esa manera nos da la facilidad de evaluar la mayor cantidad, ¿no?, de peces que tenemos en un estanque. Porque es posible que dentro de la población que tenemos en un estanque no todos estén con las mismas condiciones óptimas para el desove. Entonces, imagínense, estar capturándolos una y otra vez con la red propicia un estrés, y lo que no queremos es eso. Entonces, lo que hacemos es bajamos un poco el nivel del agua del estanque y iniciamos el proceso de redeo para capturar la mayor cantidad posible de reproductores, ¿no? Luego, cuando ya los tenemos capturados, pues empezamos con el proceso de lo que es el proceso de la evaluación, ¿no?, de las características externas. En este caso, para las hembras, lo que observamos es que tengan el vientre abultado, que tengan la papila urogenital dilatada, ¿no? Y de esa manera determinamos si está más o menos en condiciones adecuadas para dar huevos fértiles, ¿no? Entonces, lo que también observamos a través del tacto es si el abdomen está algo flácido. También es muy bueno esa característica. Ahora, con el macho, pues no se tiene más problema. Con el macho lo que se hace es generar un ligero apretón y bota esperma, y con eso nos confirma que es un reproductor apto y es un reproductor bueno para pasar al proceso de inducción, ¿no? Después de identificar las características externas, lo que se tiene que hacer es ahora una biopsia, ver características propias de la célula, en este caso de la hembra, ¿no? A través de una cánula lo que se hace es extraer muestras de ovocitos, ¿no? Y estos ovocitos, pues lo que hacemos es a través de solución Serra o vinagre blanco, que nos funciona muy bien y de hecho es más económico. Vinagre blanco, ya no vinagre tinto. De repente vamos a utilizar vinagre tinto y no es adecuado, es vinagre blanco. Con solución Serra o vinagre blanco lo que hacemos es volver transparente la membrana del huevo, ¿no? Volvemos transparente la membrana del huevo por alrededor de 5 minutos o 6, y esto nos facilita ver la posición del núcleo. La posición del núcleo va a ser muy importante durante la evaluación de los ovocitos, ¿no? En este caso. ¿Por qué? La posición del núcleo nos garantizará si tendremos una tasa de eclosión elevada, ¿verdad? Aquí podemos ver en la imagen, por ejemplo, la imagen es de una muestra de óvulos no buenos, ¿ya? Y acá tenemos características, ¿no? Por ejemplo, óvulos no adecuados y óvulos adecuados. Nótese, por ejemplo, en óvulos no adecuados, un tamaño disparejo, no son todos completamente circulares, el núcleo está en distintas posiciones, distintas formas, y esto es algo, por ejemplo, que al momento de verlo desestimamos para proceder a lo que es la inducción hormonal. En cambio, tenemos al lado derecho óvulos adecuados, ¿no? Nótese también todos de tamaño uniforme, todos con el núcleo migrando en una posición adecuada de migración, tal como se puede ver en la muestra que acabo de cambiar ahora.
Y entonces la posición del núcleo nos va a indicar básicamente si es adecuado o no proceder. Por ejemplo, tenemos núcleo céntrico, excéntrico y un núcleo periférico. El núcleo tiene que ser excéntrico, ¿sí? Si se ha observado que el huevo es circular, tienen un tamaño parejo todos los óvulos y al mismo tiempo está migrando, el núcleo es excéntrico, entonces determinamos el grado de migración que tiene este núcleo, que tiene que ser por lo menos 50% para tener una buena tasa de eclosión de larvas, ¿verdad? Si el núcleo es céntrico, tengan la garantía de que no van a nacer, tengan la garantía de que no se va a dar la fecundación. Y si el núcleo es periférico, tengan la garantía de que va a haber una bajísima tasa de eclosión. Sí, porque es un núcleo que está sobremaduro. Es un óvulo que está sobremaduro. Entonces, este criterio es muy importante para la evaluación durante la biopsia. Si una hembra nos presenta óvulos no adecuados, pues lo mejor es mandarlo al estanque nuevamente. Si le hace falta de repente unos 20 días más de madurez, ¿verdad? O puede ser que el núcleo esté periférico, entonces se nos pasó el tiempo de evaluación y lo que toca es esperar ahora que reabsorba esas células y que vuelva a producirlos más o menos en 3 meses. Una vez que hemos identificado todos estos criterios, tanto externos como internos, lo que se pasa a hacer la dosificación. Para la dosificación lo que necesitamos es saber el peso de los reproductores, el peso y la talla, ¿no? En este caso lo que hacemos es pesarlos con una balanza y medirlos con una cinta métrica, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al peso del reproductor se dosificará la hormona que se va a usar. Y en base a esto pues tenemos hormonas homoplásticas, que en este caso son el extracto hipofisario de la misma especie. Por ejemplo, si es extracto hipofisario de gamitana, pues es una hormona homoplástica, ¿ya? O tenemos los heteroplásticos, que es el extracto hipofisario de otra especie, por ejemplo, el EPC, ¿no? El extracto hipofisario de carpa. Y también dentro de esta categoría se incluyen a las hormonas sintéticas, como es el caso de las que tenemos ahora, ¿no? La Gestar, Conceptase, Conceptal, ¿no? También está Obudal o Baprin, varios tipos de hormonas. Las que yo les muestro aquí en la diapositiva son las que usamos aquí en el centro de investigación, ¿no? La que es de tapa azul es la EPC o el extracto pituitario de carpa, la Conceptase y la Gestar, que son 2 hormonas sintéticas. Ambas hormonas están con extracto de buseralina, acetato de buseralina, ¿sí? Solamente la diferencia es que Conceptase tiene el doble de proporción de acetato de buseralina que Gestar. Entonces me preguntarán por qué utiliza Gestar si es lo mismo, si de repente utilizan si tienen el mismo principio activo, ¿no? Incentivar la gonadotropina. Pues tenemos un criterio para lo que es reproducir boquichicos, ¿no? Nuestros reproductores de boquichico o Proquilos nigrican, o como le llaman en otras regiones chupadora, pues no son muy grandes. Son peces que tienen alrededor de 300 o 400 gramos, y para ello es necesario pues utilizar a la dosis que nosotros recomendamos, que es la que tienen en pantalla. Se utiliza muy poca hormona si es el caso de Conceptase. Entonces, como el pez es pequeño, por un manejo de la cantidad de hormona nos conviene utilizar Gestar. De esa manera podemos utilizar más hormona, nos es más fácil cuantificarlo, ¿sí? Así que aquí tenemos las dosis que utilizamos. Por ejemplo, Conceptase. En hembras de Paco, gamitana o boquichico utilizamos 1.3 mililitros por kilogramo de pez. En machos, 2.5 mililitros por individuo, ¿sí? Una sola dosis utilizamos para los machos, ¿ya? Y en Gestar utilizamos el doble de la dosis, porque les he mencionado hace un momento que tiene la mitad de la proporción de acetato de buseralina que Conceptase. Por lo tanto, tenemos que utilizar el doble, ¿no? 2.6 mililitros por kilogramo de pez, y en macho, pues 5 mililitros por cada individuo, ¿no?
Ahora, en hipófisis de carpa, yo les digo lo siguiente. Aquí no nosotros acá en el Centro de Investigaciones no utilizamos para Paco, Gamitano, Boquichico. Solamente lo utilizamos para los ensayos que se hacen con bagres, en este caso con doncella, con mota punteada o con maparate, ¿no? Que es la nueva especie con la cual se está realizando estudios para su paquete tecnológico. Entonces, las dosis que nosotros utilizamos de EPC, pues es 6 miligramos por kilogramo de reproductor y en machos 2 miligramos por individuo. Ahora, ¿cuál es la proporción que nosotros utilizamos? Nosotros utilizamos dos dosis en proporción, un 20% por la primera dosis que se realiza, por ejemplo, acá nosotros lo hacemos a las 6 de la tarde, ¿no? 20% de la dosis, la estimulante, y el 80% de 12 horas después, quiere decir al día siguiente, a las 6 de la mañana, para la dosis desencadenante. Bien, esto lo hacemos para las hembras de Paco, Gamitana y Boquichico, ¿ya? Para los machos, como les mencioné, es solamente una sola dosis, 2.5 mililitros por reproductor. Eso le ponemos en la dosis estimulante, en el mismo horario que ponemos la dosis estimulante de las hembras, en ese mismo horario estamos poniendo la dosis única para los machos, que es a las 6 de la tarde. Ahora, ¿por qué pongo acá estimulante 50% y desencadenante 50% para lo que son hembras? Porque quiero referenciar también que esta es la dosis que esta es la proporción que nosotros utilizamos para los bagres con extracto pituitario de carpa, ¿sí? Eso es la dosis que utilizamos, 50%, 50%, ¿ya? En el mismo intervalo de horarios, 12 horas después de la primera dosis, ¿no? Si se realizó a las 6 de la tarde, que es conveniente hacerlo a las 6 de la tarde, la siguiente dosis va a ser el día siguiente a las 6 de la mañana. Bien, ahora, ¿dónde realizamos esta inyección? ¿Dónde lo ponemos? Las vías de inoculación que normalmente usamos, pues son dos. La intraperitoneal y la intramuscular. Y acá podemos ver, ¿no? La intramuscular, por lo general, lo que se hace es en bagres. Pero la intraperitoneal sí lo hacemos con Paco, con Gamitana, con Boquichico, ¿no? Y acá, no sé si se visualiza el video, pero acá podemos ver un ejemplo de cómo se está realizando el proceso de inoculación de la hormona intraperitoneal. Los técnicos del IAP están realizando justamente eso, lo hacemos en la base de la aleta pectoral, nos da la facilidad. Esto es una hembrita de Paco, se está poniendo la segunda dosis, ¿no? Y se está viendo, ¿no? que está óptima para el desove. Y tenemos aquí la intramuscular, que es lo que se pone en la base de la cola, por encima de la espina dorsal de, por ejemplo, doncella en este caso, ¿no? Quien está haciendo la inoculación es el ingeniero Cristian Fernández. Ahora, después de haber puesto la segunda dosis, por lo general, el desove se da a las 8 horas después, ¿ya? O sea, 8 horas después de la segunda dosis. Si la segunda dosis se hizo a las 6 de la mañana, eso quiere decir que hasta las 2 de la tarde de ese mismo día van a estar desovando las hembras, ¿no? Tanto en Paco, Gamitana, Boquichico o doncella, ¿sí? Esto es así. Ya, ahora los óvulos se reciben en una bandejita previamente limpia, es una bandeja de plástico, tiene que estar completamente limpia y seca, ¿sí? Se reciben ahí los óvulos, tal como se ve en la imagen, pues como se ve en el video. Mira, esta es una hembra de Gamitana y está botando pues los óvulos, ¿no? La extracción se realiza a través de masajes suaves en el vientre. Ahí podemos observar que se está realizando apretones en la zona abdominal para propiciar justamente a este desove, ¿verdad? Entonces, los óvulos que se extraen son puestos en estas bandejitas de plástico. Ya dependiendo de la cantidad que bote la hembra, pues se va a necesitar más de una bandeja. Y posteriormente en cada bandejita lo que se hace es con el macho lo mismo, pero en este caso
con los espermas, ¿no? Se realiza el apretón en la zona abdominal para el macho, el cual bota el esperma, ahí lo pueden ver, y lo que se hace es mezclarlo ligeramente, como lo están viendo ahora. Se mezcla con movimientos tenues para posteriormente hacerlo con una pluma, ¿no? Y pasar al proceso de hidratación, ¿no? El cual podemos ver a continuación. El proceso de hidratación consiste en agregar agua limpia ya a los huevos para propiciar la fecundación y propiciar justamente a lo que es el agrandamiento de los huevos, ¿no? Durante la hidratación, lo que se hace es los huevos, como una esponja, absorben agua y expanden su tamaño, ¿no? Se triplican su tamaño los huevos. Entonces, con una pluma, durante el proceso de hidratación, lo que se hace es menear la mezcla, ¿no? Suavemente para simular el movimiento de las aguas en el río, ¿ya? Esto es lo que se hace, tal como se está viendo en el video. Entonces, lo que se hace es, se mueve con la pluma. ¿Por qué con una pluma? Porque, bueno, la pluma, sus partes de la pluma pues son muy suaves, propicias justamente para no dañar a los huevos, ¿sí? Una vez que se ha realizado el proceso de hidratación, que por lo general como máximo puede durar 40 minutos, lo que se hace es sembrar, ¿no? Se propicia la siembra y a la incubación, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el Centro de Investigaciones tenemos incubadoras de 200 litros de capacidad, ¿no? En cada incubadora se coloca 1.5 litros de huevos ya hidratados y fecundados y se suministra un flujo constante de agua de 1 a 1.5 litros por minuto. Sí, esto es lo que se propicia. Tal como se ve acá en el video, el personal técnico del IAP está colectando los huevos previamente hidratados en las bandejitas donde se dio la fecundación y con un vaso precipitado que tiene medida se está colocando 1.5 litros de huevos hidratados, ¿sí? En cada incubadora. Esta es la densidad que nosotros manejamos aquí en el IAP. No, por supuesto, cada lugar o cada granja o empresa tiene su densidad óptima, ¿sí? Algunos lo miden en base a gramos de huevos, nosotros lo hacemos en mililitros, ¿sí? No sé, en 1.5 mililitros de huevos hidratados, ¿no? 1.5 litros en este caso. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se está poniendo los huevos ya en las incubadoras que ya están llenas, y por supuesto limpias, y con el flujo mencionado de 1 a 1.5 litros por minuto. Ahora, una vez que se da el proceso de incubación, pues entra todo en detalle lo que es el desarrollo embrionario, ¿no? Y acá podemos ver desarrollo embrionario, pues, de Paco, ¿no? En este caso, a los 10 minutos el huevo está completamente hidratado. Tenemos a los 20 minutos que empieza la división celular. A la media hora tenemos la primera división celular. Podemos ver cómo se divide en dos células. A la hora tenemos la segunda división celular. Podemos ver 4 células. 1.5 horas, pues tenemos la mórula, un proceso de división mayor. Tenemos más muestras de mórula. A las 2 horas tenemos la blástula, el estadio inicial de lo que es la blástula. A las 4 horas la blástula también, pero ya con elevación del blastodisco. A las 5 horas tenemos gástrula, estadio inicial. 5 horas y media, gástrula, cierre del blastoporo. A las 7 horas tenemos segmentación inicial, formación de los somitos. A las 9 horas tenemos surco neural formado y diferenciación de cabeza y cola. Mira, se puede notar ya la columna vertebral de la pequeña larva futura. A las 10 horas podemos ver la aparición de la vesícula óptica, ya se puede notar el ojo un poco, un mayor desarrollo de la columna vertebral. Y a las 12 horas se puede ver la separación de la cabeza del vitelo, la cola, una cola más extendida, también separada del vitelo, y a estas alturas
coloquialmente hablando, hasta este tiempo, ya se puede notar un ligero movimiento, ya se puede notar movimiento en los individuos dentro de los huevos, ¿no? Entonces es como normalmente se lo llama, ya está garantizada la eclosión ya justamente de las larvas, ¿no? Y por supuesto, entre 16 a 18 horas, que es cuando nacen, ya tenemos una larva completa, ¿no? Cola totalmente separada del vitelo y un embrión completamente fuera del corión, ¿no? El corión es la capa que rodea al huevo. Bien, acá tenemos un video justamente lo que sucede a las 16 o 18 horas. Va a depender mucho de la temperatura del agua. Si la temperatura está en 28 grados centígrados, es garantía de que van a nacer a las 16 horas después de la fecundación. Pero si la temperatura está en 25, por ejemplo, 26, se van a demorar esas 2 horitas más y van a nacer a las 18 horas, ¿no? Aletarga un poco el tiempo de nacimiento en el caso de la temperatura, ¿no? Y ahí se pudo observar las larvas, ¿no? Una vista así macro con cámara y otra vista lo que es en el estereoscopio, ¿no? Larvas muy móviles, larvas completas, ¿no? Que están en proceso de crecimiento, ¿no? Se puede observar un saco vitelino bastante grande y cómo se mueve, ¿no? Por todos lados en la muestra. Acá una muestra en vaso precipitado, lo que se hace, se ha colectado, son larvas también, ¿no? Que tienen ya más o menos unas horas de haber nacido, unas 12 horas de haber nacido. Estamos realizando ahí el proceso de limpieza, ¿no? Lo que se le llama sacar el concho, porque las larvas cuando nacen dejan esta membrana del huevo, ¿no? A la que se le llama corión. Entonces esto genera descomposición. Entonces es muy importante después de las 18 o 16 horas de que han nacido, limpiar, ¿no? Quitar este concho, lo que llamamos habitualmente esto, el corión, limpiar este concho y dejar que las larvas estén libres, ¿no? Sin esta membrana que puede generar contaminación. Ahora es indispensable también esta limpieza porque no todas las larvas crecen parejo, no todas las larvas nacen al mismo tiempo. Por ende, va a haber huevos que van a estar aplastados por este corión. Entonces, básicamente hay que darle la facilidad a las demás larvas de nacer. Entonces, la limpieza precisa esto. Junto con el concho, lo que se hace es sacar los huevos que todavía no han nacido y los separamos en otra incubadora, ¿no? Para disminuir la densidad. Y esto es lo que favorece al nacimiento de las demás larvas y tenemos en consecuencia una tasa de eclosión mayor. Aquí podemos observar en imagen una muestra, ¿no? ¿Cómo se puede observar? Esta es una muestra de huevos donde podemos ver algunos huevos medio grisáceos, medio algodonosos. Estos son huevos que no han logrado tener su desarrollo completo. Por ende, no han nacido, no se ha formado el embrión, ¿no? Y lo demás que se puede ver son embriones desarrollados, ¿no? Acá podemos ver otra muestra con una mayor abundancia de huevos no desarrollados. Y por último, una muestra total de huevos no desarrollados. Esto, por ejemplo, esta densidad que podemos ver en imágenes, lo que estoy mostrando, esta densidad de huevos, de embriones desarrollados y huevos malogrados, va a ser criterio de selección de reproductores. Es por eso que se necesita seleccionar adecuadamente los reproductores para ver el estadio de migración del núcleo adecuado, para ver la forma de los huevos si son adecuadas, porque justamente esto nos va a indicar si va a haber una tasa de eclosión alta o una tasa de desarrollo embrionario alto, tal como se puede ver en la muestra, ¿no? Por ejemplo, en esta muestra que estoy poniendo ahora, no se han desarrollado ningunos. Esto es consecuencia de una mala selección, ¿verdad? O también pueden ser consecuencias de mala calidad de agua. Recordemos que estamos trabajando directamente con agua, por ende, la calidad de agua es muy importante. Ahora, durante la incubación, pues los parámetros que mayormente se deben evaluar son oxígeno, temperatura, conductividad y pH. Estos 4 parámetros son indispensables. Ahora, la temperatura
debe ser de 26 a 28, puede ser 25 también, pero no hay tanta garantía, ¿sí? De 26 hasta 28, 29. Lo que es el pH debe ser pues un pH ligeramente ácido o puede ser ligeramente alcalino, pero no pasarse de eso, ¿no? Puede ser 6.5 o puede ser 7.5 también. No puede ir más arriba ni puede bajar de eso porque nos va a crear complicaciones. Sí van a nacer, sí, va a haber eclosión, pero no vamos a tener una tasa de eclosión alta. Ahora, el oxígeno. El oxígeno debe estar de 4 hasta 8. ¿Sí? No puede pasar de 8, porque cuando se pasa de 8 se genera un problema de burbuja. ¿Sí? También esto hace que las larvas no eclosionen, ¿no? Uno podría pensar, pero cuanto más oxígeno tienen, mejor, ¿no? No, si pasa de 8 ya vamos a encontrar problemas durante la eclosión, ¿sí? Ahora, otro problema también muy frecuente durante la incubación es la presencia de copépodos, ¿no? Los copépodos, pues, son microorganismos que están en el cuerpo de agua, ¿no? De repente, de donde estás abasteciendo a tus incubadoras. Si no tienes un filtro biológico y no tienes un filtro biológico, biofiltro o un filtro UV, muy posiblemente vas a tener presencia de estos individuos, de estos copépodos. A lo que es la ruptura de la membrana, el corión antes de que nazcan. Mira, ahí podemos ver unos apéndices que son un poco espinositos. Entonces, con estos van a propiciar a raspar el corión y en consecuencia ya se mueren los huevos, ¿sí? La presencia de estos copépodos es malo durante la etapa de incubación. Y por ahí alguien podrá decir, sí, pero es un alimento vivo, sí, pero no en las incubadoras, no durante la incubación. Sí es alimento vivo, pero cuando ya son poslarvas. Bien, una vez que han nacido y ha pasado un día, lo que se hace es colectarla, ¿no? Se colecta las larvas y se pasan a lo que es las unidades de prelevante, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos artesas de fibra de vidrio de 300 litros de capacidad, como pueden ver en la imagen inferior izquierda, ¿no? Ahí es donde nosotros depositamos nuestras larvas. En estas artesas de 300 litros, nosotros ponemos 50.000 larvas, ¿no? Acá lo que se ve en el video es justamente cómo se están colectando de las incubadoras las larvas, ¿no? A través de estos baldes cosechadores, miren. Lo hacemos con una manguera por el método del sifoneo y así es como lo colectamos, ¿sí? Y luego lo pasamos a realizar la siembra a esa densidad que les había mencionado. 300 litros, 50.000 larvas, ¿no? Y lo que se puede ver ahí justamente. Esto es lo que se realiza al segundo día de haber nacido ya pues las larvas. Ahora, una vez que ha pasado los 3 días de que post-fertilización, de que han nacido las larvas, pues estas han absorbido su saco vitelino y se han convertido en poslarvas y han desarrollado todos los órganos del sistema digestivo y al mismo tiempo ya han desarrollado bien la boca. Entonces empieza su primera alimentación. Aquí en el Centro de Investigaciones nosotros producimos tanto fitoplancton como zooplancton en laboratorio para alimentar a nuestras poslarvas, ¿no? La primera alimentación que le damos en este caso es fitoplancton, ¿no? Producimos 2 cepas, una de clorela y otra de Senedesmus acutus, ¿no? Las cuales utilizamos para alimentar a las larvas y para producir el zooplancton, en este caso rotíferos, ¿no? Lo que hacemos con la producción de microalgas, pues nosotros ya tenemos cepas en el laboratorio aisladas, ¿no? Lo que hacemos simplemente es renovarla. Pero si no tienes, pues lo que debes hacer es de un estanque filtrar 10 litros de agua, más o menos, de un estanque fertilizado, se selecciona la cepa en laboratorio, para eso hay todo un procedimiento. Luego, una vez seleccionada la cepa, lo que se hace es masificarla, ¿no? Se puede obtener muchas células
Se masifica esto en laboratorio y para esto puedes utilizar distintos medios de cultivo. Pueden ser Baifolam, puede ser Nutrilon o pueden ser inclusive nutrientes directos, ¿no? Ahora, los nutrientes que nosotros utilizamos para luego masificar en bioreactores de 20 litros, pues son los siguientes, ¿no? Para 1 litro de solución madre utilizamos urea 206 gramos en 1 litro de agua, cloruro de potasio 19 gramos en 1 litro de agua, también todo en 1 litro de agua, ¿sí? Ácido fosfórico 35 gramos, sulfato ferroso 30 gramos. De esa manera tenemos solución madre de 5 nutrientes. Ahora, una vez hecho esta disolución, una vez hecho estas soluciones, lo que se hace es propiciar a la fertilización, ¿no? De nuestros bioreactores. Para 20 litros, para una muestra de 20 litros de la cepa, sea Senedesmus o clorela, se necesita 4 litros de cepa cultivada ya, de cepa masificada, y luego 20 mililitros de cada solución madre que se ha hecho. Se deja por 5 días madurar con constante aireación, como se está viendo en el video, y se tendrá la cantidad de células requeridas para la primera alimentación de las poslarvas. Esto es una muestra de cómo tenemos en el centro de investigaciones. Nótese más oscuro en unos que en otros, es porque se está propiciando, se está reproduciendo, ¿no? la célula en los bioreactores más claros. Lo que se está haciendo, se acaba de poner la muestra para realizar la proliferación. Ahora, lo que hacemos con el zooplancton, porque después de dar 2 días o 3 días fitoplancton, ya es necesario suministrar zooplancton. Y aquí en el centro de investigaciones utilizamos artemia y utilizamos rotíferos. En el caso de rotíferos utilizamos la especie Brachyonus y también Euglanis, ¿no? Que son estos géneros que se utilizan en acuicultura. Para producir pues rotíferos, lo que hacemos es utilizar una cepa de clorela y lo ponemos en tanques de 500 litros, adicionamos 40 litros de cepa de clorela y 100 gramos de harina de pescado, 40 gramos de torta de soya por cada 100 litros de agua, ¿sí? Se deja proliferar por aproximadamente 15 días y ya tenemos un cultivo de rotíferos listos para alimentar a nuestras poslarvas. Ahora, cuando ya van creciendo, obviamente las poslarvas necesitan alimento de mayor tamaño y en este caso, pues son adecuados los náuplios de artemia, ¿no? Los náuplios de artemia nosotros los compramos por latas a los quistes y los desencapsulamos y los hacemos nacer ya en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, para 40 gramos, para 40 gramos de quistes de artemia, se deja hidratar por 1 hora con agua, ¿no? Con constante aireación, ¿no? Luego de transcurrido esa hora, lo que se hace es desencapsularlo. ¿Cómo lo desencapsulamos? Con hipoclorito, ¿no? En este caso, lejía. ¿Por qué lo desencapsulamos? Pues los quistes de artemia tienen un corión bastante duro, ¿no? Entonces, este corión no es nada nutritivo para las larvas, entonces necesita suavizarse este corión y lo hacemos con lejía, ¿no? Lo sumergimos a los quistes por alrededor de 25 a 30 minutos, 30 segundos, 25 a 30 segundos en la lejía y con esto es suficiente para suavizar el corión, ¿no? Los quistes desencapsulados se enjuagan y se colocan en 15 litros de agua con 450 gramos de sal y se deja con abundante luz y aireación por toda una noche. Y al día siguiente, pues, ya habrán nacido los náuplios, ¿no? Que son muy nutritivos para lo que es la alimentación de las poslarvas, ¿no? Acá tenemos, lo primero que apareció fue la hidratación de los quistes y ahora podemos ver cómo estamos colectando, ¿no? Estos náuplios de artemia. Ahí podemos observar todo lo que es naranjita, pues son artemias, ¿no? Y esto es con lo que alimentamos a nuestras poslarvas, ¿no? En este caso, en el video se puede observar que se está alimentando con fitoplancton, ¿no? En este caso, clorela y Senedesmus, como lo pueden observar, ¿no? Con un envase se riega
en las artesas donde están las poslarvas. Previamente se ha cerrado el flujo de agua para que no se vaya el alimento, ¿no? por el desagüe. Lo mismo se hace pues lo mismo se hace con los náuplios de artemia, ¿no? Por ejemplo, como pueden observar acá, se está propiciando, ¿no? Ahora, 40 gramos de quistes de artemia que se hace eclosionar nos sirven para un total de 10 artesas, ¿sí? Estamos hablando más o menos de 500,000 poslarvas, ¿sí? Para una comida. En este caso, estamos hablando para un día nomás, ¿ya? Ahora, pues, mientras se está realizando el proceso de alimentación, lo que tenemos es el crecimiento evidente de los individuos. Y acá podemos observar, ¿no? De acuerdo al primer video, ya más formaditos, más fuertes, más movidizos. Y se nota, pues, la salud, ¿no? En las larvas, en las poslarvas en este caso. Una vez que se ha realizado todo este proceso y ha pasado más o menos 10 días, lo que se tiene que hacer ahora es el proceso de levante, ¿sí? Y el proceso de levante se realiza en estanques de tierra aquí en el Centro de Investigaciones. ¿Cómo lo hacemos? A un estanque de tierra lo fertilizamos, como pueden observar en la diapositiva, con fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Para 1000 metros cuadrados utilizamos harina de pescado, 30 kilos, 60 kilos de polvillo de arroz, utilizamos 10 kilos de urea, 10 kilos de fosfato diamónico o superfosfato triple y también utilizamos medio de cultivo que sería Bifolan, 2 litros, ¿no? Uno para el día que se inicia la fertilización y otro para el día que se realiza el siembra de las poslarvas, ¿no? ¿Cómo se preparan estos fertilizantes? En el caso de lo que es polvillo de arroz, lo que hacemos es sumergirlos en agua y dejarlo fermentar por alrededor de 2 días. Va a obtener un olor a fermento, como normalmente huele la chicha fermentada, ¿no? Y ya va a estar listo para vertirlo en el estanque, ¿no? Y para la harina de pescado hacemos lo mismo, pero el mismo día. Si no le dejamos fermentar, porque esto sí se pudre y es feo. Entonces, el mismo día lo sumergimos en agua y luego lo regamos en el estanque, ¿no? Para el fertilizante inorgánico, en este caso la urea y el fosfato diamónico, lo que hacemos es cuantificarlo y mezclarlo para luego ponerlo agua también, para generar para disolverlo y luego mandarlo al estanque, ¿no? Tal como se puede observar en el video. Acá podemos observar polvillo de arroz, todavía seco. Estamos realizando el proceso de cuantificación al costado del estanque para que sea factible moverlo, ¿no? Se está echando agua y luego se realiza la mezcla, ¿no? Lo puedes hacer con las manos, lo puedes hacer con un palo. Entonces estamos mezclando. La intención es que todo se humedezca para que se fermente homogéneamente. Lo mismo hacemos con la urea, con el fosfato diamónico, lo diluimos para propiciar justamente que suelte, ¿no? Que suelte todos sus compuestos. Y luego ya empezamos a vaciar, ¿no? Vaciamos en el estanque donde se va a realizar la fertilización, tal como lo están viendo. Está vaciando el polvillo ya fermentado. Esto ya es 2 días después que se ha realizado justamente esa mezcla. Lo mismo se hace con una cepa de clorela o una cepa de Senedesmus para propiciar la producción de alimento vivo, ¿no? Al igual que lo que se hace con la urea, ¿no? También se hace lo mismo con la mezcla de urea y fosfato diamónico. Y luego de 3 días, pues tenemos un estanque bastante verde con alta producción de fitoplancton. Ahí vemos que está colocando la harina para propiciar a la producción de rotíferos. Es muy importante para que los rotíferos estén presentes, cladóceros y copépodos, pues la presencia de harina de pescado, ¿no? Es un fertilizante orgánico que es muy bueno. Y luego también la cepa de Bifolan, que también está dentro del cuadro que les he mencionado. Estamos poniendo ahí. Luego, pues la alimentación que nosotros damos puede ser con alimento balanceado en polvo al 45% de proteína, pero nosotros utilizamos esta mezcla, ¿no?
Cantidad, harina de pescado 25 kilos, torta de soya 12.4 kilos, polvillo de arroz 12.4 kilos y premix 200 gramos. Esto hacemos una mezcla y nos sirve para 25 días, porque damos 2 kilos en la mañana, 2 kilos en la tarde, ¿sí? Para 25 días. Y durante este periodo de alimentación, pues lo que hacemos es a los 15 días realizar un muestreo para ver qué tamaños están, ¿no? Como lo que están viendo en el video. Estos son alevines de gamitana que tienen 15 días de levante, ¿no? Eso lo hacemos con el fin de ver salud, con el fin de ver número de los alevines. Un problema que se puede presentar durante el levante, pues, es la presencia de odonatos, ¿no? Los chinchilejos, que se dice comúnmente en algunas regiones del país. Los odonatos, pues, tienen una etapa acuática durante sus primeros estadios de vida, llamadas náyades. Entonces, estos son carnívoros y se alimentan de peces, ¿no? Se alimentan de nuestras larvas, de nuestras poslarvas, de nuestros alevines, ¿no? Entonces, esto es un problema que no se puede evitar casi, ¿no? Si se hace levante en estanque de tierra, siempre va a haber presencia de odonatos, pero la adecuada fertilización lo que va a hacer es propiciar a una mayor proliferación de organismos de alimento vivo pronto, antes de que el odonato pues nazca, ¿no? Entonces le va a ganar en tamaño los alevines a los odonatos y no van a ser comidos. Y bueno, a 25 días o 30 días de levante, pues se tienen ya alevinos fuertes, alevinos con tallas homogéneas y propicios para ser despachados, sean comercializados, donados, para cumplir el propósito que normalmente se les ha dado ya en las diferentes empresas o centros de investigaciones, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es producción de alevinos de doncella, ¿sí? Quiero recalcar que básicamente la investigación que está siendo realizada por el IAP está a cargo del ingeniero Cristian Fernández Méndez, ¿no? Es el especialista en doncella que se encuentra en Iquitos y él está desarrollando todo el paquete tecnológico que está por salir justamente este año, ¿no? De inicio a fin, el manejo de doncella. Y acá quiero recalcar, el proceso de reproducción de esta especie es idéntica a lo que hemos visto. Lo que lo diferencia es su levante, ¿sí? La doncella es una especie piscívora, de hábito alimenticio piscívoro. Por lo tanto, va a comer inmediatamente otros peces. Y esto hace que tenga un alto nivel de canibalismo. Un alto nivel de canibalismo, el cual dificulta mucho su levante. ¿Por qué? Porque quizás podemos tener un desove de más o menos 200.000 larvas de doncella, pero si no tenemos cuidado, al final del levante solamente vamos a tener 3.000 alevines, ¿no? Y a nosotros no nos conviene eso. Si tenemos 200.000 larvas de doncellas que han nacido, lo que conviene es pues tener 200.000 alevines, ¿no? Aunque esto es muy ostentoso de querer. Sin embargo, pues, aunque sea 150.000 alevines, ¿verdad? Lo que queremos es tener la mayor sobrevivencia posible. Y esto ya se ha logrado, no todo con las investigaciones que se han realizado en el IAP de Iquitos. Yo he tenido la oportunidad de probar estas indicaciones, ¿no? Ya en campo, y han resultado y son muy buenas. Entonces, también he presenciado un levante de doncella, como normalmente se hace con boquichico, no, es desastroso, no resulta. Si ustedes van y riegan sus poslarvas en un estanque fertilizado, tenlo por seguro que si han puesto 50.000, a los 25 días solamente va a haber 2.000, ¿sí? Porque se comen entre ellos. Entonces no se puede realizar un levante de doncella de esa manera. Como ya les había mencionado, los procedimientos para su reproducción son los mismos, ¿no? Se realiza una canulación, se ve todo el tema de la migración del núcleo en el huevo y también el proceso de desove y la incubación es igual, ¿no? Para lo que es Pacu gamitana es igual con doncella, ¿sí? Ahora, para el tema del levante, una vez pues que nacen estas larvas, ya empiezan a comer. A los 3 días después de la fertilización que se ha hecho para poner en las incubadoras, estas ya empiezan a comer. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener cuidado, ¿no? La alimentación tiene que ser muy fuerte.
¿Y con qué se le debe alimentar? Pues alimento vivo de tipo zooplancton, ¿sí? Nauplius de Artemia en este caso, ¿no? Que son zooplancton grandes, son zooplancton macroscópicos, ¿sí? Entonces se alimenta con un 20% de la biomasa y a los 5 días después se tiene que realizar un traslado a tanques más pequeños, ¿sí? Tanques más pequeños donde se van a albergar a 1.500 individuos por cada 30 litros de agua, ¿sí? Y aquí empieza un proceso de control exhaustivo con estas larvas, ¿no? Porque a partir del día 4 que se empiezan a suministrar Nauplius de Artemia 5 veces al día, considerando que se debe aumentar la cantidad de Nauplius por día, ¿no? Este es el sistema que se utiliza en Iquitos, un sistema muy bueno, sistema RAS, ¿no? Donde en cada tanque que pueden observar acá se alberga 1.500 poslarvas de doncellas, ¿sí? Entonces es muy efectivo todo este sistema que se está realizando ahí, ¿sí? La alimentación tiene que hacerse en este sistema, es cerrado, ¿sí? Es completamente oscuro. Ahorita lo vemos iluminado por una cuestión de mostrar cómo es el sistema, pero podemos ver que está completamente tapado, ¿sí? Si se apagan las luces de los fluorescentes, queda a oscuras, porque esto es muy bueno. Las larvas de doncellas deben ser levantadas con abundante alimento vivo, en este caso Nauplius de Artemia, a 1.500 de densidad por 30 litros de agua, pero completamente a oscuras, para que no puedan detectarle a su hermanito. Porque si lo detectan, ¡chua!, ténganlo por seguro que se lo va a comer. ¿Sí? Ahora, la alimentación, pues es muy importante. Como he mencionado que es una especie carnívora, pues esta tiene que ser adaptada al balanceado, ¿sí? Entonces, a los 3 días post-fertilización se realiza la primera alimentación con Nauplius de Artemia. Después, de los 4 a los 14 días post-fertilización, se tiene que alimentar con un 20% de su biomasa en 5 frecuencias, ¿sí? 5 veces al día se le tiene que estar dando Artemia, ¿sí? De los 15 a los 38 días de alimentación, se le tiene que dar el 15% de su biomasa y se mantiene la frecuencia de 5 veces al día. De los 30 a los 39 días, la alimentación tiene que ser con un 10% y aquí es donde empieza la adaptación al balanceado. Ya se empieza a dar el flan balanceado, ¿no? El flan balanceado es una mezcla de alimento en polvo con colapis, ¿no? Que lo vuelve suave. Y este flan balanceado tiene que ir entregándose cernido en un tamiz que va a propiciar justo el tamaño adecuado para que puedan ingerir las poslarvas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los 39 días se inicia con un tamiz de 1.5 de tamaño, ¿verdad? De los 46 a 70 días se sigue alimentando, ¿ya? Pero con una frecuencia de 4 veces al día, con un tamiz de 12 Todo este proceso se sigue entregando un poco de alimento vivo porque el destete tiene que ser progresivo, se tiene que ir quitándole de a poco, ¿sí? Para que se acostumbre al balanceado. Después de los 71 al 90 días post-fertilización, el alimento con el flan balanceado se sigue dando, pero con un tamiz de mayor tamaño, ¿no? En este caso de 3 Luego, a los 91 días en adelante, la alimentación es con flan balanceado, ya puro flan balanceado, y se usa un tamiz de 5 de tamaño. De los 109 días post-fertilización a los 115 días, la alimentación con flan balanceado, que es el destete progresivo, ya se empieza a dar con alimento seco, ¿sí? Porque el flan balanceado es suave. Entonces, lo que queremos ahora es acostumbrarle a la doncella a comer alimento duro, ¿no? Que es el alimento balanceado comercial. Se hace con alimento de 6 al 40% de proteína en 3 frecuencias. Y luego, ya de ahí en adelante pueden comer alimento balanceado seco, ¿no? Que es la alimentación hasta los 130 días post-fertilización, ya comen alimento seco, ya comercial, ¿no? En este caso, que por lo general es alimento para truchas. Y acá lo que podemos ver, ¿no? Cómo se realiza la alimentación para la adaptación al balanceado y para tener un buen levante, Nauplius de Artemia, flan balanceado y lo que son el alimento balanceado para trucha.
Y acá podemos ver imágenes, por ejemplo, al día 3 en tamaño, como tienen las larvas de doncella, al día 5, al día 9, ya están más grandes, se pueden notar las barbas en los individuos. Al día 17 son individuos mucho más grandes. Al día, otra muestra, ¿no? Del día 17. Y esto es muy particular, ¿no? Hay que tener en cuenta el canibalismo que tiene esta especie. Podemos ver en la imagen inferior uno más grande que otros. A estos, dentro del levante de doncellas, se les llama jumpers. Es muy importante durante la etapa de destete separar a estos jumpers de sus hermanos, porque seguramente estos se los van a comer. Y la etapa crítica de alimentación es justamente de los 5 a los 15 días. Es cuando los más grandes, la apertura de su boca es mayor a la longitud dorsal de la especie, de los más pequeños. Y por eso les va a poder comer a sus hermanos, ¿sí? Entonces es muy importante a estos jumpers separarlos a otro tanque donde puedan estar puros de su tamaño. De esa manera no se van a poder comer. Como la alimentación es exhaustiva y se da por horas, el control también tiene que hacerse así, para que no se puedan comer entre ellos. Acá podemos ver una muestra como ya es al final, ¿no? Y acá podemos ver un video de cómo ya está la investigación de doncella en Iquitos. Esto es ahí en Iquitos, la investigación del ingeniero Cristian, quien está realizando, ¿no? En estos tanques circulares doncellas grandes, con más de 1 kilo de tamaño, con 9 meses de cultivo, ¿no? Se está logrando unos resultados muy excelentes con esta especie. Tengo entendido que este año ya sale el paquete completo, el paquete tecnológico completo de esta especie, de lo que es manejos de reproductores en estanques hasta lo que es engorde, ¿no? Y también lo que es manejo post cosecha. Sí, esto es una noticia muy buena que se está dando en el IAP, a nivel del IAP, ¿no? Especialmente en Iquitos, y esto es lo que se ha logrado con esta especie, ¿no? Bien, ahora de manera rápida, porque parece que el tiempo nos está ganando, también quiero hablar lo que es la producción de carachamas, ¿no? Que es lo que se está haciendo aquí en San Martín, cómo se obtienen estos alevinos. Las 12 especies que nosotros trabajamos, pues es Pterygoplictis pardalis, ¿no? La carachama negra, y Postomus hemicocleodon, que es la carachama parda. Estas 12 especies son las que trabajamos aquí en el Centro de Investigaciones Carlos Miguel Castañeda Ruiz, en Bello Horizonte, ¿no? Para el cultivo de las carachavas, para presentar un adecuado ambiente a los reproductores, lo que se tiene que hacer, pues, es un estanque limpio, un estanque muy bien fertilizado, ¿no? Aquí podemos ver lo que se está haciendo es colectar las carachamas para luego depositarlos en los estanques. El personal del IAP, en este caso, maniobrando reproductores de carachama parda y Postomus hemicocleodon, y carachamas negras, ¿no? Pterygoplictis pardalis, ¿no? Que también se tienen acá. Los estanques para criar estas carachamas tienen que estar revestidos con mallas alevineras, porque las carachamas tienen la costumbre de hacer cavernas, ¿no? Para desovar. Son animales que cavan, entonces pueden hacer orificios en los diques internos de los estanques. Por ende, estos tienen que estar revestidos con malla alevinera, ¿sí? Malla alquitranada. Y también tienen que estar pues en un ambiente muy acorde, ¿no? Muy bueno, porque para eso nosotros en un inicio realizamos fertilización con insumos inorgánicos, tal como ya lo hemos visto en la anterior presentación para Paco Gamitana, y de esta manera fertilizamos el estanque con las cepas que ya tenemos, ¿no? Ahora, las carachamas, y nosotros acá lo que hacemos es, con una metodología, utilizamos ya o tubos de PVC de 4 pulgadas o tallos de palmera. En este caso puede ser tijuayo, puede ser bambú, ¿no? Puede ser pona, con los cuales vamos a simular los nidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tijuayo lo hacemos con
con base en un sistema, porque no en todos los lados hay ferreterías o tuberías cerca, se pueden utilizar estas palmeras, pero si estás en ciudad, pues puedes utilizar tubos de PVC, ¿no? Los nidos tienen que tener 50 centímetros de largo, ¿no? Para que puedan entrar las carachamas, y estos nidos tienen que ser huecos, obviamente, ¿no? Aquí se puede ver en la imagen que se está perforando el tallo, tiene que ser un nido hueco, como se observa acá. Y luego en un extremo del nido se tiene que poner un tapón. Esto es para los nidos de piguayo, ¿no? De tronco de piguayo. Y acá podemos ver una comparación de los nidos de piguayo con un nido de tubo de PVC, aunque el nido de tubo de PVC tiene un tapón en la parte trasera, ¿no? Contraste con tamaño de un ser humano. Luego lo que se hace es instalar estos nidos en los diques de los estanques, tal como están viendo acá. Se hacen huecos, se hacen orificios, y ahí se ponen estos nidos, ¿no? Sean los tubos de PVC o sean los nidos de piguayo. Nosotros pusimos rótulos porque los nidos van a estar sumergidos, van a estar bajo la superficie, ¿no? Por ende, para ser más fácil su identificación, pusimos rótulos, ¿no? Tal como pueden observar en la imagen. Los estanques, donde hicimos el experimento. Luego fertilizamos, pues, los estanques, tal como se había mencionado, hasta obtener más o menos esta coloración, abundante fitoplancton. Luego pusimos los reproductores ya medidos y pesados para saber el número que hay por cada estanque, y posteriormente a eso las carachamas anidan solas, ¿sí? Las carachamas ya van y depositan sus huevos en los nidos que nosotros hemos puesto. Acá podemos ver imágenes que el personal está colectando justamente estos huevos, ¿verdad? La primera muestra era de carachama negra y esta de carachama parda, ¿no? Mira acá una imagen, huevos muy bonitos, muy amarillos, muy coloridos, ¿verdad? Y lo que hicimos también es contar más o menos, de acuerdo al peso, cuántos huevos puede haber por peso de ova, ¿no? La ova es el conjunto de todos los huevos, ¿no? Para 31 huevos, ¿no? Gramos, se tiene 700 para lo que es 29 gramos de ova, se tiene alrededor de 1000 huevos, ¿no? Para lo que es carachama negra. Y para lo que es carachama parda, 24 gramos de ova, 750 huevos, más o menos. Acá podemos ver el sistema donde se realiza la incubación de estos huevos. Se están poniendo, son bandejas plásticas con constante entrada y salida de agua. Y se da el proceso de desarrollo embrionario, justamente como es en el caso de la carachama, ¿no? Acá tenemos una muestra de cómo funciona el desarrollo embrionario: 57 horas antes de eclosionar un huevo, 41 horas y así, ¿no? Cómo se va dando la formación del embrión. Nótese la diferencia con huevo de gamitano opaco, totalmente distinto, ¿no? Un video de cómo se está moviendo el embrión dentro del huevo, cómo ya se va desarrollando, los ojos claramente visibles, el sistema circulatorio, ¿no? El vitelo que ya se puede notar. Y posteriormente a eso, pues, una larva, ¿no? Una larva de carachama que ya está desarrollada, ¿no? Tiene el saco vitelino muy amarillo, bastante llamativo, y se puede notar también la formación de la boca, que todavía es algo terminal, va pasando a ser ventral. Aquí podemos observar en el sistema, bueno, las larvas ya nacidas. Acá pueden ver, se está poniendo una larva en el agua, se está yendo con sus hermanitos, ¿no? Muchas larvas de carachama negra en este caso. Luego se procede a lo que es el desarrollo larval. Acá podemos ver imágenes a las 0 horas y por último a las 57 horas, cómo se va absorbiendo el saco vitelino y cómo va migrando la boca de ser terminal a ser ventral, ¿sí? A las 148 horas ya tenemos un alevín completamente formado. Lo que se realizó también es el estudio de densidades de cultivo, ¿no? Y ya se tiene una densidad adecuada de 750 larvas por metro cúbico
con un flujo constante de agua de 250 mililitros por minuto. Eso es lo que ya se tiene establecido para realizar el levante, ¿no? Y acá una comparación de fotos cuando se inicia el levante y cuando se termina 25 días después, se obtienen alevines de 0,8 gramos de peso promedio, ¿no? Casi 1 gramo de peso, larvas bastante grandes de más de 3 centímetros de tamaño, con una sobrevivencia del 100%. Acá está el ejemplo, alevines de carachama negra, ¿no? Que también se están produciendo acá en el IAP San Martín. Eso es básicamente todo lo que se puede exponer. Realmente hay mucho más para hablar, mucho más para decir, pero el tiempo nos gana, ¿no? Es cuestión de planificar otra exposición futura. Muchas gracias.